La contracción muscular es un suceso organizado y natural que se ejecuta a nivel de los músculos cuando las fibras y las proteínas de su interior se unen y se produce una tensión en la zona, logrando así el movimiento. La contracción muscular comienza cuando el sistema nervioso genera una señal, un potencial de acción que viaja a través de una neurona motora. La unión neuromuscular es el nombre que recibe el lugar donde la neurona motora se conecta con una célula muscular. La unidad motora es un componente esencial del sistema neuromuscular, responsable de la transmisión de señales desde el sistema nervioso central hacia los músculos esqueléticos para generar movimiento. Se define como la unidad funcional formada por una única motoneurona alfa y todas las fibras musculares que inervan. La motoneurona alfa es el componente neuronal de la unidad motora, con un cuerpo celular ubicado en el asta anterior de la médula espinal o en los núcleos motores del tronco encefálico. Estas motoneuronas alfa tienen axones mielinizados de gran calibre que se extienden desde el sistema nervioso central hacia los músculos periféricos. A medida que el axón se acerca al músculo, se ramifica en varias terminales, formando las placas motoras, que son puntos de contacto sináptico con las fibras musculares. Las fibras musculares son células multinucleadas y alargadas que constituyen los músculos esqueléticos. Estas fibras se clasifican en tres tipos principales según sus propiedades contráctiles y metabólicas. Una única unidad motora puede inervar fibras de un solo tipo o de varios, aunque en general las unidades motoras de tamaño pequeño inervan fibras de tipo 1, mientras que las de tamaño grande inervan fibras de tipo 2. El principio del tamaño establece que las unidades motoras se reclutan de menor a mayor tamaño en función de la fuerza requerida, y este reclutamiento secuencial permite generar una contracción muscular suave y controlada. Estructura del sarcómero. El sarcómero es la unidad funcional del músculo. Se define como la región entre dos líneas Z y se repite a lo largo del eje de una fibrilla a distancias de 1500 a 2300 nanómetros, según el estado de contracción. La mayoría de las células de las fibras musculares se alinean de modo tal que sus sarcómeros se sitúen de forma paralela. Los filamentos delgados y gruesos se deslizan entre sí durante la contracción. El músculo estriado está compuesto por células de fibras musculares multinucleadas que pueden extenderse por toda la longitud del músculo, rodeadas por una membrana plasmática excitable ante el estímulo eléctrico, el sarcolema. Dentro de cada célula de fibra muscular individual, orientadas en sentido longitudinal a todo lo largo de su extensión, hay haces de miofibrillas paralelas que consisten en un filamento grueso y delgado, interdigitados y superpuestos, incrustados en un líquido intracelular denominado sarcoplasma. En la banda A, los filamentos delgados están dispuestos alrededor del filamento grueso, como una matriz hexagonal secundaria. Cada filamento delgado se acomoda de forma simétrica entre 3 filamentos gruesos y cada filamento grueso está rodeado también simétricamente por 6 filamentos delgados. La región central de la banda A, una región de apariencia menos densa conocido como la banda H, consiste de modo exclusivo en filamentos gruesos. La banda corresponde a una zona que contiene solo filamentos delgados y está dividida en dos por la línea Z, densa y angosta, que consta de una red compleja de polipéptidos que unen a los filamentos delgados. Cuando el músculo se contrae, las zonas H y las bandas I se acortan. Dado que los filamentos delgados y gruesos permanecen intactos, se concluye que los filamentos interdigitados se deslizan entre sí durante la contracción. Como principales componentes proteínicos del sarcómero, tenemos a la actina y a la miosina que aportan de manera respectiva el 20% y 55% de la masa proteínica del músculo. La forma monomérica de la actina G, se polimeriza en presencia del magnesio para formar un filamento de doble hélice insoluble llamado actina F. La fibra de la actina F, también conocida como filamento delgado, tiene un grosor entre 6 a 7 nanómetros y una estructura que se repite cada 35.5 nanómetros. La miosina tipo 1, que existe en las células como el monómero, une los microfilamentos del citoesqueleto a la membrana plasmática. En los tejidos contráctiles, la forma predominante de la miosina es la miosina tipo 2. En lo sucesivo, denominada tan solo miosina, un hexámero asimétrico. El hexámero consta de un par de cadenas pesadas H y dos pares de cadenas ligeras L, llamadas esenciales y reguladoras. Las dos cadenas pesadas están entrelazadas para formar una cola helicoidal extendida y cada una está rematada por un dominando de cabeza globular al que se unen las cadenas ligeras. Ahora hablaremos del retículo sarcoplásmico. El retículo sarcoplásmico es un orgánulo citoplasmático de las fibras musculares, formado por un sistema de membranas simples que rodea cada miofibrilla. Cada segmento del retículo inicia y termina en una cisterna terminal que, junto con la invaginación de la membrana celular, llamada túbulo transverso o túbulo T, conforman las estructuras denominadas como tríadas. El retículo actúa como almacén de calcio en la célula,
función que también cumple, aunque en menor medida, las mitocondrias. La importancia de la regulación de los niveles citoplasmáticos del calcio la vemos en los procesos de la contracción muscular y daño muscular. Para la liberación de calcio, los canales de liberación de calcio del retículo sarcoplásmico se ven activados cuando la célula muscular es despolarizada por un impulso nervioso. Este canal controla la salida del calcio del retículo, regulando por lo tanto la contracción muscular. Estos canales son regulados, además de por la actividad eléctrica de la membrana celular, por la actividad de los receptores beta-adrenérgicos. La activación simpática, y por lo tanto la mayor actividad de estos receptores, aumenta la sensibilidad al calcio de los canales del retículo, al ser estos fosforilados por la proteína quinasa A. Este proceso permite una adaptación rápida de las fibras musculares ante la estimulación simpática, aumentando, por ejemplo, el gasto cardíaco tras un estímulo de amenaza o el ejercicio. Y por último hablaremos de la proteína calsecuestrina. En el interior del retículo sarcoplásmico hay una serie de proteínas con capacidad para unirse al calcio, como calsecuestrina, proteína de unión al calcio rica en histidina, futsina o sarcolomenina. De todas ellas, la calsecuestrina, que se encuentra asociada a las membranas del retículo sarcoplásmico, en las zonas próximas a donde se sitúan los canales, es la más abundante y la que tiene mayor capacidad para unirse al calcio. Como ya lo habíamos mencionado, la unidad fundamental de la contracción del músculo esquelético es el sarcómero. Los iones de calcio que se pueden ver en color morado se unen a la troponina, los cuales son liberados del retículo sarcoplasmático. Al unirse a la troponina, esta cambia de forma y provoca el desplazamiento de la tropomiosina. Este desplazamiento deja libre el sitio activo de la actina, para que la cabeza de la miosina se pueda unir. Recordemos que la cabeza de la miosina debe ser activada antes de que el mecanismo paso a paso de la contracción empiece. Esto ocurre cuando el ATP se une a la cabeza de la miosina. El ATP es la fuente inmediata de energía química para la contracción muscular, ya que las reservas intramusculares del ATP son pequeñas. La regeneración continua del ATP es crítica para mantener la producción de fuerza y potencia durante el ejercicio sostenido. El ATP va a producir una hidrólisis. Cuando se produce la hidrólisis del ATP, deja ADP y un fosfato inorgánico. La energía liberada de la hidrólisis activa la cabeza de la miosina y esta se une a la actina. Después se libera un fosfato inorgánico. Esto produce que la unión se fortalezca. El ADP se libera. La cabeza de la miosina desplaza el filamento de la actina hacia la línea media. Llega otro ATP, se une a la cabeza de la miosina y la unión de la cabeza y el filamento de actina se debilita, provocando una separación. Pero después sucede lo mismo. Vuelve a activarse la cabeza de la miosina y se produce la hidrólisis del ATP, dejando el ADP y el fosfato inorgánico. Y la energía liberada reactiva la cabeza de la miosina y se vuelve a repetir lo mismo. Mientras los sitios de unión de la actina estén expuestos, la contracción muscular se va a poder producir. El calcio es bombeado de regreso al retículo sarcoplasmático, provocando que la tropomiosina regrese a su sitio de origen, y esto ocasiona que el sitio de activación se cubra. Esto evita que la cabeza de la miosina se pueda unir a la actina y de esta manera finaliza la contracción muscular. El espasmo hemifacial consiste en una contracción involuntaria de un lado de la cara debido a una disfunción del séptimo par craneal y o el área del cerebro que lo controla. Este nervio mueve a los músculos faciales, estimula las glándulas salivales y lacrimales, capacita los 2/3 anteriores de la lengua para detectar sabores y controla un músculo que participa en la audición. Los músculos de un lado de la cara presentan contracciones involuntarias que suelen comenzar con el párpado y luego se extienden hacia las mejillas y la boca. Las contracciones son intermitentes al principio, pero después se vuelven casi constantes. La causa del espasmo hemifacial suele ser porque un vaso sanguíneo toca o roza un nervio facial. También puede causarlo una lesión de los nervios faciales o un tumor. Deficiencia de calcio. El cuerpo necesita calcio para mantener una función muscular adecuada. Tener una deficiencia de calcio puede causar calambres musculares. Deficiencia de magnesio.
El magnesio también juega un papel importante en la salud de los nervios y los músculos. El magnesio ayuda a transportar calcio a través de las membranas celulares para poder apoyar la función nerviosa y muscular. ¿Cómo afecta en estomatología? Puede desencadenar trastornos en los músculos de la masticación, trastornos en el ATM, destrucción del hueso alveolar y mala oclusión. Tratamiento del espasmo hemifacial, toxina botulínica, que es empleada para paralizar los músculos y en ciertas ocasiones intervención quirúrgica.